Buenos días y feliz sábado, hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hermanos, como siempre, les queremos recordar antes de empezar nuestro servicio que vamos a continuar con los servicios por medio de las redes sociales. Así que, hermanos, por favor, esperen hasta que les demos las instrucciones para poder regresar a la iglesia. Andamos trabajando en el plan, pero por favor, denos un poco de tiempo para poder alistarnos un poco. También, hermanos, les recordamos que si por cualquier razón se sienten enfermos y tienen los síntomas de este virus, por favor, vayan con el doctor, tomen el examen y, hermanos, lo mismo con su familia. Por favor, tomen las precauciones necesarias para mantenerse saludables. Pero, hermanos, también les queremos recordar, como siempre, que hoy es el día que Dios ha hecho para venir y adorar su santo nombre. Probar y ver. Historia de hoy. Esperanza para Jesús. La crisis política y económica de Venezuela ha transformado el país en un verdadero caos social. Sus habitantes atraviesan la frontera en dirección a otros países, buscando mejores condiciones de vida. Gran parte de los inmigrantes que llegan a Brasil se dirigen a la ciudad de Boa Vista, capital de Roraima. Allí reciben atención primaria, alimentación, abrigo y documentos emitidos por la ONU, ADRA y otras organizaciones. Por todos lados, los refugiados están pidiendo ayuda a los habitantes locales. Hola, buenas tardes, amigo. Yo vengo llegando de la Venezuela para ver si el Señor me puede ayudar con algún trabajo, algo ahí para hacer. Pero yo sé limpiar montes, sé pintar casa, cualquier cosa que el Señor tenga ahí que hacer en su casa y me puede... ¿Quieres trabajar? Quiero trabajar. Tengo una panadería. Vamos para allá. Y vas a trabajar solo un día conmigo, ¿te parece? No, está bien, amigo. Vamos, no hay problema no. Muchas gracias. Antes de darle las instrucciones del trabajo, Joao López le pidió a él que le contara un poco de su historia. Él le contó que había dejado su país, buscando un futuro mejor para él y su esposa. Con título de ingeniero mecánico, tenía 3 trabajos, pero lo que ganaba solo le alcanzaba para comer durante 15 días. Después de haber ingresado legalmente a Brasil, en la ciudad de Pacaraima, frontera entre los 2 países, su única opción fue caminar 212 kilómetros hasta llegar a Boa Vista. Durante los primeros kilómetros que recorrió a pie, su mente se concentraba en todo lo desconocido que iría a recorrer. Intentar vivir en una tierra extraña, sin hablar el idioma de ese país, convivir con personas con costumbres diferentes, encontrar trabajo y un lugar donde vivir. Sin dinero y sin perspectivas, el venezolano caminaba día y noche, llevando solamente una maleta que se arrastraba por el camino. En los últimos kilómetros, un cartel indicaba que aquella jornada tan desafiante estaba a punto de terminar. Llegando a la capital, recibió las primeras orientaciones, un lugar para dormir y todas las noches participaba de una cena preparada por el equipo del proyecto Alimentando Esperanza, coordinado por la ADRA. Joao López le mostró lo que debería hacer en ese único día de trabajo, pero al final del día notó que el joven era un buen trabajador y decidió darle la oportunidad de trabajar durante 5 días más. Para llegar a la panadería, el venezolano salía del refugio a las 4 de la madrugada y caminaba 14 kilómetros. Además de encargarse del aseo, también aprendió a hacer pan, disfrutando bastante su nueva profesión. Después de trabajar 30 días, Joao le pagó por sus servicios y le entregó las llaves de la panadería, nombrándolo como el nuevo administrador. Además de acompañarlo en esa nueva jornada, Joao López y un equipo de ADRA lo llevaron a conocer la iglesia adventista, donde fue bien recibido por los hermanos, participó de las alabanzas, oró, escuchó el sermón atentamente y aceptó la propuesta del pastor
de conocer más sobre la palabra de Dios. La ADRA promueve acciones comunitarias en todo el mundo. En América del Sur, apoya a más de 350,000 inmigrantes y refugiados cada año, recibiéndolos, hospedándolos y alimentándolos con la mejor condición sanitaria, higiene personal y acceso al agua potable. Servicio de protección, apoyo psicológico, nutricional, salud básica, cursos de idiomas y acceso a información de documentos migratorios también son ofrecidos por la ADRA. Para conocer más, acceda a adraamericadosul.org. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Buenos días y feliz sábado nuevamente, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, hermanos, en esta mañana vamos a continuar en el libro de Mateo. Esta mañana vamos a llegar al capítulo 26. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Señor, te agradecemos esta mañana porque sabemos que tu presencia está con nosotros. Y Señor, hoy en abrir tu palabra, pedimos que tú seas nuestra guía y pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado dentro de cada uno de nosotros para poder entender las palabras que estén escritas para nosotros. Así que te agradecemos, Señor, y pedimos que seas con nosotros. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta mañana vamos a continuar, vamos a ir al capítulo 26 de Mateo. Ya casi estamos llegando al fin de este libro, hermanos, este libro tan hermoso. Y por supuesto, hermanos, como ya saben, la mayoría, empezando con el capítulo 26, empieza ya en los últimos eventos de Jesús en este mundo. Vamos a estudiar hoy un poco de su último tiempo con sus discípulos, pero hermanos, ya después de aquí se pone muy pesado el mensaje en estudiar el sacrificio de Cristo, en estudiar la cruz, en estudiar todo esto. Así que, hermanos, en esta mañana también, por supuesto, todo lo que viene de aquí en adelante va a ser un mensaje pesado que Cristo dejó para sus discípulos y para su iglesia hoy en día. Esta mañana quiero enfocarme en especial en la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que en esos últimos días nuestro Señor Jesucristo ya sabía que iba a enfrentar la cruz, y antes de llegar a eso reunió a sus discípulos. Y vamos a empezar con el versículo 26. Ya están comiendo, están celebrando la Pascua, y Jesús dice, la Biblia dice en versículo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora tenemos que recordarnos exactamente lo que Jesús andaba haciendo aquí. Nos recordamos que en el libro de Éxodo, antes de que el pueblo de Israel se saliera de Egipto, antes de escapar de Egipto, de la esclavitud, Moisés recibió instrucciones de Dios sobre la última cena del pueblo en Egipto. Y en este caso andaban recordando la libertad que Dios había dado al pueblo en ese tiempo en el Antiguo Testamento. De la misma manera, hermanos, aquí vemos cómo Jesús anda empezando con esta cena. Y de la misma manera que Dios dio la libertad al pueblo de Israel, de nueva manera ahora Jesús va a empezar a dar libertad también al pueblo nuevo de Israel, a los cristianos. Así que vemos que primeramente dice, toma el pan, lo bendice y dice, tomad y comer, que este es mi cuerpo quebrado para ustedes. Vemos cómo Jesús ya empieza a decirles un poco a los discípulos lo que viene por delante. Ya les había contado un poco que Él iba a morir, había hablado sobre el templo, y cuando habló del templo andaba hablando de su propio cuerpo. Pero ahora vemos que Jesús está hablando más en pleno. Aquí está mi cuerpo, que está quebrantado para vosotros. Sigue por decir el 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Aquí vemos también Jesús empezando a decirles la razón por la cual Él anda haciendo este sacrificio, la razón por la cual Él vino a este mundo.
para hacer ese sacrificio para nosotros, para poder dar perdón de pecados. Hermanos, como dije, Jesús ahora anda dando libertad al pueblo de Israel nuevamente, pero esta vez no es libertad física, es de la esclavitud del pecado, del cual Jesús anda diciendo, van a estar libres por causa de ese sacrificio, por causa de mi sangre que los va a cubrir. Eso es lo que Jesús quiere compartir con sus discípulos. Sigue por decir 29, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día en que lo bebe nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, me tengo que poner en los zapatos de Jesús en esta ocasión, en su lugar. Imagínense los pensamientos que están pasando por su mente. Elena de White dice en Deseo a todas las gentes que el momento en que entraron a este cuarto para esta cena, los discípulos luego supieron que algo estaba diferente esta vez. Antes de eso, cada vez que habían estado con Jesús, eran tiempos muy felices, eran tiempos que ellos adoraban, les encantaba estar con Cristo y sentían esa conexión con Cristo. Pero ahora, dice el Evangelio, cuando entraron a este cuarto, reconocieron en el tono de voz de Jesús que algo estaba diferente. Ya no era cualquier cena, ya no era cualquier reunión. De la misma manera, hermanos, nos dice Elena de White, cuando Jesús empezó a hablar con sus discípulos, sabiendo que era la última vez que iba a hablar con ellos, aún sabiendo que ahí dentro de ellos Judas estaba listo para entregarlo por 30 pedazos de plata, Él aún continuó con esto, aún continuó con esta cena. Aún sabiendo lo que iba a pasar, Jesús siguió con la cena porque quería tener ese momento con sus discípulos. Quería poder estar reunidos con ellos. Y hermanos, tengo que pensar cómo era para Jesús dar esas palabras, sabiendo lo que venía. Ya no eran cualquier palabras. Y hermanos, en este caso también sabemos que cuando salieron de este lugar, cantaron un himno, dice la Biblia. Ese himno era el Salmo 116 al Salmo 118. Quiero leerles un poco de las palabras que David escribió. Esto era tradición. Cuando se acababa la Pascua, el pueblo de Israel cantaban estos salmos, cantaban esas alabanzas. Mira lo que dice Salmo 116 por empezar. Dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, lo invocaré de todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias de Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, Jehová, libra ahora mi alma. Hermanos, escuchen en especial esas últimas palabras. Libra ahora mi alma. Jesús sabía el sacrificio que iba a hacer. Sabía que todo iba a cambiar, que Él iba a dar perdón por los pecados en esta ocasión. Y me imagino las lágrimas en sus ojos mientras cantaba, Jehová, libra ahora mi alma. Sigue por contar estos salmos, el 116, el 117 y el 118, de cómo es que Jesús libra a su pueblo. Les recuerda ese salmo del Éxodo, de cómo salieron de la esclavitud. Y de la misma manera, Jesús les está recordando, diciendo a sus discípulos, ahora viene por fin el rescate de esta esclavitud del pecado, por medio del perdón de pecados. Pero hermanos, de la misma manera que Jesús quiso impartir este mensaje con sus discípulos, también les quería recordar de algo muy importante. Hermanos, de la misma manera que Jesús impartió el perdón por los pecados en esta ocasión, creo que también nosotros mismos tenemos que tener esto en mente. El carácter de nuestro Señor Jesucristo, aún en sus últimos momentos, ¿qué pasaba por su mente? Era el perdón por los pecados.
Hermanos, cuando empezamos el libro de Mateo, mejor dicho, cuando empezamos la cuarentena, iba a llegar al capítulo 18 y desafortunadamente tenía un programa preparado en especial para el capítulo 18, pero desafortunadamente no lo pudimos hacer. Quería hacer algo más en persona. Pero esta mañana quiero regresar al capítulo 18 porque creo que va junto con este capítulo. Así que vamos a ir al capítulo 18 y vamos a repasar algo muy importante, hermanos. Hermanos, voy a ser muy honestos con ustedes en esta ocasión. Hermanos, es triste honestamente lo que he visto en la iglesia a veces. Cómo es que gente ha estado en la iglesia adventista, voy a ser muy específico con la iglesia adventista, por varios años. Algunos que son líderes, algunos maestros de la sabática, otros que sencillamente tienen mucho tiempo en la iglesia. Y por cualquier razón, hermanos, no hay perdón en su corazón. No quieren perdonar a su prójimo. Y hermanos, voy a ser muy honesto, para mí eso es muy triste. Y hermanos, yo reconozco que a veces es difícil pedir perdón. Yo lo reconozco, hermanos, voy a ser honesto, a veces no nos gusta, porque a veces tenemos que admitir que estamos en error. Pero hermanos, sin el perdón no hay salvación. Las palabras del Señor Jesucristo eran: esa es mi sangre que es derramada por el perdón de varios pecados, de muchos pecados. Esas eran las palabras del Señor Jesucristo. Y hermanos, hoy en día, no sé si quizás nos hemos olvidado, no sé si quizás no queremos. Y hermanos, voy a ser muy honesto, no me gusta la excusa que no me gusta perdonar porque yo soy hispano. Porque hermanos, al fin del día, más que ser hispanos, somos cristianos. Al fin del día, mi título no es mexicano, no es americano. Mi título es ser cristiano. Eso es lo que yo anhelo tener como título. Así que hermanos, yo espero que por medio de compartir parte de este capítulo, que ojalá nos pueda recordar del llamado que Cristo ha hecho a cada uno de nosotros. Quiero empezar con el versículo 15. Dice el capítulo 18 y el versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Hermanos, a veces pasan cosas. Yo sé que somos humanos. Yo sé que cometemos errores. Hermanos, yo cometo errores cada día. Aún yo tengo que pedir perdón todo el tiempo, hermanos, por los errores que yo he causado. Y hermanos, de la misma manera, la cosa más importante cuando esto pasa es ir en persona y hablar con esa persona. Porque de nada vale, hermanos, si alguien te hace algo y se lo vas y se lo cuentas a otro, en lugar de ir directamente con esa persona y tratar de resolver el problema. Hermanos, eso nomás crea chisme, que en turno crea división en la iglesia. Y hermanos, eso no le ayuda a nadie, honestamente. No le ayuda a nadie en eso. Hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo son muy claras. Nos dice que primeramente deberíamos de ir con nuestro hermano o hermana y hablarles directamente y tratar de resolver el problema entre nosotros, en lugar de ir y encontrar a otros y tratar de resolverlo entre grupo, porque hermanos, de nada nos sirve si se resuelve el problema entre un grupo, pero si entre individuales no se ha platicado y no se ha resolvido ese problema. Así que hermanos, cualquier problema que tengan, quiero que recuerden, vayan primero en persona con su hermano, hablen. Hermanos, si no se habla, nada va a pasar. Si no se habla sobre la situación y más se quedan con esa ira en su corazón, pues nada más se va a poner peor la situación y nada se va a resolver. Y hermanos, si no hacen algo en este mundo, si no hacen algo mientras están aquí en este mundo,
¿qué van a hacer cuando lleguemos al cielo? No se van a poder esconder, todo vamos a hacer en el cielo. Hermanos, todos somos hijos de Cristo, todos estamos tratando de pasar la misma meta. Hermanos, deberíamos de tener perdón listo en nuestro corazón también. Y mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice el 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro dijo, pues 7 es el número perfecto, quizás 7 veces y luego ya se acabó. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermanos, la razón por la cual Jesús dio este número, un número grande, honestamente no hay nada muy significado, además de que es 2 7s, no es para decir que es un número tan especial. Sencillamente Jesús quería tratar de decirle hasta cuántas veces toma. Porque, hermanos, como dije, los humanos cometemos errores cada día. Así que el perdón tiene que estar listo vez tras vez tras vez. Hermanos, como cristianos, nuestro llamado es para reflejar el carácter de Cristo. Nuestro trabajo es tomar el carácter que recibimos por leer la palabra de Dios, por orar con Cristo, por tener esa relación, tomar ese carácter que aprendemos y reflejarlo al mundo. Eso es parte de nuestro llamado como cristianos. Y por eso Jesús le dice a Pedro en nuestra ocasión, no 7 veces, sino 70 veces 7. O para decir, cuántas veces toma. Porque, hermanos, si vamos a reflejar el carácter de Cristo, ¿cuántas veces nosotros fallamos a Cristo? Hermanos, hoy mismo, ni sé cuántas veces le he fallado a Cristo, quizás 10, quizás 20, quizás 100 veces hoy ya le he fallado a Cristo. Pero aún con eso, Cristo me perdona. Como dijo el capítulo 26, este es el vino que representa mi sangre, que es derramada para una multitud de pecados, para varios pecados. En el griego la palabra ahí prácticamente quiere decir para demasiados pecados. Es para decir para cuantas veces tome, pero Jesús te va a perdonar. De la misma manera, hermanos, nosotros también deberíamos de recordar eso. Y hermanos, si Dios nos da a nosotros perdón por las cosas grandes, por los pecados, por los errores que cometemos contra Él, ¿cuánto más nosotros como humanos deberíamos de también impartir esto con nuestros hermanos y hermanas? Pero Cristo no para ahí. Quiero repasar esta parábola que Cristo da también. Empieza por decir, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hermanos, para poner esto en perspectiva, 10,000 talentos es 10,000 días de trabajo. Esto es varios años, hermanos, casi 30 años de trabajo que le debía. Así que se pueden imaginar que eso no era cualquier deuda. Esa era una deuda enorme que le debía al rey. Y sigue por decir el versículo 25, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrándose le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo voy a pagar todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Noten, hermanos, lo que hace el dueño en esta casa. En este caso, noten lo que dice el señor de aquel siervo, movido a misericordia, viendo lo que él andaba tratando de hacer, tratando de salvar su familia. Dijo, no quiero que mi familia se tome culpa por lo que yo he hecho. Dice la palabra de Dios, lo soltó y le perdonó también la deuda. Es para decir, lo dejó completamente
libre. No había nada más que le debía al rey. El rey le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, no me debes nada. Vete en paz a casa. Tienes una vida nueva. Y el versículo 28 sigue pero decir, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Hermanos, 100 denarios era prácticamente nada. Honestamente, 100 denarios no era mucho. Quizás hoy en día pudiésemos decir 50 a 70 dólares. No es para decir que no es nada. Con 50 a 70 dólares te puedes comprar la comida para la familia. Pero no es para decir, si alguien te debía esa cantidad, no es para decir que ya no vas a tener nada de dinero si falta 50 o 70 dólares. Puede vivir sin eso. Quizás te gustaría tener que te regresen ese dinero, pero no es una cantidad muy grande. Pero cuando encuentra a ese siervo, a su compañero, y le dice, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara su deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristezaron mucho, fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, ¿han escuchado la palabra de Cristo? De la misma manera, hermanos, como he dicho, Jesús perdona nuestros pecados más grandes. Cometemos errores y regresamos a Cristo y Él nos perdona. Pero a veces no queremos perdonar a nuestro propio hermano por cosas pequeñas, insignificantes. A veces yo sé, cosas grandes más grandes pasan. Pero hermanos, todavía deberíamos de tener perdón en nuestro corazón para nuestros hermanos. Aunque no sea fácil, aunque quizás nos duele. Pero hermanos, Cristo nos ha dicho aquí plenamente, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, yo sé que quizás a veces decimos, ay, perdóneme, así como cualquier cosa. A veces como los padres hacen con sus niños, le dicen a los hermanos, a sus hijos, perdónense, pídense perdón, y los niños, oh, perdóname. Hermanos, no. Cristo pide un perdón completo de corazón. ¿Por qué pide eso? Porque eso es el mismo perdón que Cristo le da a su pueblo. Un perdón completo. Jesús, cuando nos perdona, perdona todo. No se queda nada escrito, se puede decir. Jesús perdona completamente. Y hermanos, como dice la Biblia, nosotros también deberíamos tener este perdón en nuestro corazón. Hermanos, Cristo nos ha hecho un llamado para ser cristianos, para reflejar su carácter, para hacer luz en este mundo. Y hermanos, voy a ser honesto, hemos fallado ese llamado. En no perdonar a nuestro prójimo, hemos fallado ese llamado. En no perdonar a nuestro hermano o a nuestra hermana, hemos fallado ese llamado que Cristo nos ha dado. Hermanos, cometemos errores. Todos cometemos errores. Pero Cristo nos llama para pedir perdón el uno del otro. Y hermanos, lo bello es que de la misma manera Jesús nos va a perdonar a nosotros. Jesús perdona nuestros pecados vez tras vez tras vez, porque Jesús nos ama y quiere vernos en el cielo.
Jesús quiere que pedimos ese perdón porque Él quiere que estemos limpios. Él nos quiere sacar de esa esclavitud del pecado, de la misma manera que sacó el pueblo de Israel de Egipto, de esa esclavitud. También Jesús, por su sacrificio, quiso sacarnos de la esclavitud del pecado. Hermanos, hoy en día, Cristo te quiere dar libertad de tu vida antigua. Cristo te quiere dar libertad de tu pecado. Cristo te quiere dar libertad y una vida completamente nueva. Ese es el bello regalo que Cristo nos ha dado hoy en día. Oremos. Señor, te agradecemos porque tú nos has perdonado. Te agradecemos porque tú, aún con los errores que cometemos, nos perdonas vez tras vez tras vez. Pero Señor, hoy día pedimos que nos ayudes para perdonar a nuestros prójimos, para perdonar a nuestros hermanos y hermanas. Aunque sea difícil, Señor, pido que nos ayudes para poder hacer eso. Pido que nos ayudes para poder pedir perdón y dar perdón, Señor. Señor, ayúdanos para tener tu carácter. Prepáranos, Señor, para ese día tan lindo en que al fin vas a llevarnos a casa. Pero hasta que venga ese día, Señor, pedimos que nos cuides, que nos guardes y que nos sigues bendiciendo como siempre has hecho. Pedimos esto en el dulce nombre de Cristo Jesús.